Buenas tardes, un miércoles más. Lo primero, perdonar, la semana pasada no pude estar y bueno, pues pusimos en un brete a Joaquín que se resolvió maravillosamente. Agradecérselo desde aquí. Esta semana contamos con Eduardo. Eduardo es, como sabéis, es miembro de Afinet, participante muy activo del Ágora, es miembro de la comisión de la comisión editorial de Afinet desde su inicio y bueno, nos tiene acostumbrados a unos trabajos maravillosos. Próximamente tendremos otro trabajo de José María Hernández, que la semana pasada tenía que haber estado, le sustituyó Bernardino por un tema médico, no pudo, y bueno, pues cuando esté disponible presentaremos su trabajo. Y nada, esta semana Eduardo nos va a hablar de Marruecos, 1955-1961, del protectorado a la independencia. Un periodo, bueno, pues que algunos lo vivimos siendo muy pequeños. Oíamos hablar de Marruecos como algo muy próximo y esperemos que Eduardo nos lo haga llegar. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación y adelante cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes a todos otra vez. Gracias por las palabras, Julián. De verdad que no creo merecerme tanto halago, pero te lo agradezco, por supuesto. Y bueno, hoy os traigo pues lo que acaba de comentar Julián. Hoy os traigo, bueno, pues una pequeña historia que transcurre en los años, digo los años en plural, de la independencia de Marruecos. Voy a compartir pantalla y espero hacerlo bien. Yo creo que está bien, ¿verdad? Sí, únicamente pasa la presentación y ya está. Aquí lo Ahí tengo. está, perfecto. De acuerdo. Antes de empezar, no vamos a ver grandes piezas, de lo que estamos acostumbrados, me refiero siempre, ¿no? No vamos a ver grandes piezas, vamos a ver las piezas normales del correo, ¿vale? Las piezas que en ese momento o en esos años tenía el correo. Hay correspondencia comercial, hay correspondencia personal y muy poca, por no decir ninguna, correspondencia filatélica. No voy a hablar mucho de política porque si no esto se extendería, ¿de acuerdo? Y lo primero es el título. ¿Por qué Marruecos 1955-1961? 1955 es el último año del protectorado español y del protectorado francés sobre Marruecos. Y 1961, por eso mi historia transcurre en estos años, es el año en el que ocurren varias cosas muy, muy importantes. Primero fallece Mohamed V, uno de los artífices de la independencia de Marruecos, sultán y después rey de Marruecos, y sube al trono el príncipe heredero, que nosotros hemos conocido todos como Hassan II de Marruecos. Ocurre otro hecho también. Se retiran las últimas tropas españolas que permanecen en el territorio marroquí, se retiran el 31 de agosto de 1961, se retiran las últimas tropas del territorio marroquí. Estas tropas las pide el propio sultán, el propio rey, Mohamed V, sí, pide que permanezcan en el territorio porque simplemente no se fía, como decía mi padre, que en paz descanse, no se fía de la mitad de la cuadrilla. Y lo que hace es que pide a las dos potencias coloniales, España y Francia, cada una en su territorio de protectorado, pide que permanezca el ejército español, en este caso, y el ejército francés en sus posiciones, y como veremos, pues tardan varios años en irse, ¿de acuerdo? Bien, pues empezamos por el principio. El protectorado español en Marruecos se crea a través de los acuerdos franco-españoles en 1912 y dura hasta 1956, cuando en marzo de 1956 Francia concede la independencia a su parte de Marruecos. Aquí a la derecha tenéis la situación del Magreb en 1956. Como digo, Francia le da a toda esta zona que estáis viendo aquí a mi derecha, al Marruecos útil, que se le llama, le da la independencia y España un mes después no tiene otra cosa que hacerle pues que dar la independencia, en este caso a su zona norte del protectorado, ¿de acuerdo? Que es esta zona que vemos arriba, como sabéis, colindante con Ceuta y Melilla
y de cara al estrecho de Gibraltar. Digo esta zona porque el protectorado español en Marruecos tiene otra zona, que es la zona que veis abajo, la zona de Cabo Jubi, ¿vale? Donde está Tarfaya y Tantán, esas poblaciones, y esa era la parte sur del protectorado en Marruecos, ¿de acuerdo? Y luego, justo, limitando con ella, pues empezaba lo que hemos conocido por el Sáhara español. Creo que en este cuadro está bastante bien explicado. Y luego quedaba lo que era, me refiero al territorio marroquí, quedaba la zona internacional de Tánger, ahí la veis en su posición geográfica, muy cerca de Ceuta y Tetuán, y de cara, por supuesto, al estrecho de Gibraltar, una zona internacional que se gobernaba mediante un estatuto internacional que firmaron varias potencias coloniales y no coloniales, por cierto, ¿de acuerdo? Esa es otra historia. En el mapa de la izquierda lo que veis es pues, la zona norte del protectorado, es un mapa muy simple, quizás demasiado simple, y lo que tiene son las principales vías de comunicación, ¿de acuerdo? Y poco más. Se señalan las principales ciudades o pequeñas ciudades también, y la capitalidad, como todos sabéis, pues estaba en Tetuán, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es esta cronología de la que yo os voy a hablar? Bueno, pues Marruecos, Francia concede, como digo, en marzo del 56, la independencia a su zona de protectorado. ¿Por qué le concede la independencia? Bueno, Francia tiene muchos problemas, son problemas que surgen de la Segunda Guerra Mundial. Os recuerdo que hace apenas 11 años que ha terminado la Segunda Guerra Mundial, Francia se está reconstruyendo a marcha forzada, Francia tiene un grave problema en varias colonias africanas, sobre todo tiene el grave problema de Argelia. Argelia limítrofe con Marruecos y tiene el problema que todos hemos conocido como la guerra de Argelia. Ya lo tiene en ese año del 56. Sabéis que esto va a durar hasta el año 62, cuando Francia no tiene más remedio que darle la independencia a Argelia. El gobierno español se ve, bueno, dicen los historiadores, que se ve un poco entre la espada y la pared y no tiene más remedio que unos días después, en este caso un mes después, reconocer la independencia de su zona del protectorado, ¿de acuerdo? Digo, de su zona, de la zona norte, no de la zona de Cabo Jubi y Tarfaya, que se reintegran a Marruecos unos años más tarde, ¿no? Bien, como veis, el sultán de Marruecos, luego rey de Marruecos, Mohamed V, pues llega a Madrid y firma con Franco los acuerdos de la independencia o la concesión por parte de España de la independencia de su zona, ¿de acuerdo? Unos meses después, en octubre del 56, la zona internacional de Tánger se reintegra al Reino de Marruecos y el 1 de enero del año siguiente, del 57, muy pocos meses también después, acaba lo que se llama el régimen internacional de Tánger. ¿De acuerdo? Luego tenemos que en noviembre del 57 estalla lo que se llama la guerra de Ifni, ¿no? La guerra de Ifni, en el que bandas armadas de marroquíes pues asaltan posiciones españolas en lo que es la zona, lo que era en esa época la zona de Ifni. Esto daría para otras charlas, por supuesto, etcétera, etcétera. No por mi parte, porque yo desconozco muchas cosas de ese tema, pero como comprenderéis, en su faceta histórico-postal tiene que ser bastante apasionante. Hay unas primeras incursiones, como he dicho, de bandas armadas marroquíes, que no son bandas armadas, porque es en realidad lo que se llamaba el Ejército de Liberación Nacional, apoyado por el Ejército Real de Marruecos, ¿no? Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos. Bueno, la guerra termina porque Francia se pone de acuerdo con España, porque a Francia tampoco le interesa que haya problemas en esa zona, y expulsan de lo que es Ifni, se expulsa a estas bandas armadas y al ejército marroquí, ¿de acuerdo? Bien, entrando un poco ya en nuestro tema, pues tenemos que el 1 de febrero del 58 se firma el primer acuerdo postal y telegráfico hispano-marroquí, ¿de acuerdo? En ese pues se desarrolla una serie de acuerdos de intercambio de sacas de correspondencia, acuerdos en la transmisión de telegramas, etcétera, etcétera. Esto también daría para incluso alguna otra charla, ¿no?
Unos días después, el día 15 de febrero, se pone fin a la circulación de la peseta española en Marruecos, me refiero en la zona norte de Marruecos, que había sido la moneda en nuestra zona del protectorado, digamos, desde 1912, desde el inicio. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva que el 28 de febrero de ese mismo año, unos días después, cierre la oficina del Correo Español, que el Correo Español, valga la redundancia, tenía en Tánger, que no tiene nada que ver con el correo del protectorado, también llamado Servicio de Correos Haliciano, que no tiene nada que ver en el correo marroquí, vamos a llamarle así, porque era una oficina, era una administración principal, además, dependiente directamente, como todas las otras oficinas españolas, de la Dirección General de Correo y Telégrafo en Madrid. Unos meses después, en abril del 58, se retrocede o se entrega a Marruecos la zona sur del protectorado, la zona de Cabo Jubi y Tarfaya, como hemos visto en el mapa. ¿De acuerdo? Pasamos al año 61 y ahí es donde están estas grandes. Se me ha olvidado, me estoy dando cuenta que se me ha olvidado poneros que en 1960, se me ha olvidado, se pone en circulación la moneda marroquí, el dirham marroquí, ¿de acuerdo? Bueno, en el año 61, un año muy importante para Marruecos, fallece Mohamed V, artífice, como os he comentado antes, de la independencia, y asciende su hijo Hassan II y asciende al trono. Empiezan también una serie de decretos de lo que luego se llamaría la marroquinización, tanto de la administración como de las empresas públicas, privadas, etcétera, etcétera, en todo el territorio marroquí. Algo así como, entre comillas también, una nacionalización. ¿Por qué empiezan en este año? Bueno, empiezan este año porque hay unos acuerdos, este acuerdo que firma Franco con Mohamed V, hay unos acuerdos por el que la administración, toda la administración, incluyendo el servicio de correo y, como os he comentado antes, las unidades militares permanecen en Marruecos, de manera que los funcionarios de cualquier rama de la administración de la zona española, también pasa igual en la zona marroquí, siguen en sus puestos de trabajo y poco a poco se van sustituyendo por funcionarios marroquíes. Lógicamente, esto tarda unos años, ¿no? Incluso habrá funcionarios que trabajen ya para el gobierno marroquí hasta los años 70, ¿de acuerdo? Y la otra gran hecho del año 61 es que, como os he comentado también antes, en agosto en la Orden General del Ejército de España en África da por terminada una orden general el repliegue de todas las tropas que permanecen en Marruecos, insisto, a solicitud del sultán y del gobierno marroquí que permanecían en Marruecos. Esto es, aunque me haya enrollado un poco, esto es, bueno, pues a grandes rasgos, qué es lo que ocurre en el plano político, y también, modestamente, he anotado algunas cosas del plano postal o telegráfico, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué hay cómo funciona el correo? Bueno, el correo de Marruecos, el correo de la zona española, es ni más ni menos que un calco del correo español, ¿de acuerdo? Aquí os estoy mostrando estas imágenes son de las dos últimas emisiones del año 55, febrero, Puertas Monumentales de Tetuán, y el 30 aniversario de la entronización del califa, que es el representante del sultán de Marruecos, de Mohamed V, en la zona norte de Marruecos. Estas son las dos últimas emisiones, se deben, como todos sabéis, excepto el último sello, este sello que veis aquí a la derecha, que presenta abajo a la derecha con valor alto de 15 pesetas, el escudo del Jalifa. Todos los demás sellos se deben a la mano, a las pinturas y al trabajo del artista, del magnífico artista español Mariano Bertucci, ¿vale? Pues como veis, pues bueno, son grandes series, en este caso esta que tenemos aquí son 10 sellos en los que tenéis valores desde 15 céntimos hasta 15 pesetas, cubriendo, bueno, pues un amplio abanico, ¿de acuerdo? Esto es lo que emite el correo, insisto, el correo del protectorado, que es un calco, vuelvo a repetir, del correo español. Un momento, me parece que me he ido. Ha sido. Sí, ahora, vale.
Bien, ¿qué hay en la zona francesa? Pues en ese año de la zona francesa, como todos sabéis, es otro territorio postal a todas luces, sin nada que ver postalmente con el territorio del protectorado español. Y estas son las emisiones. En esos años, las emisiones del protectorado francés, ahí tenéis 3 emisiones del año 55, son todas, casi todas se refieren a monumentos. Como veis, son diferentes monumentos, diferentes tipos de arquitectura del Marruecos fácil. ¿De acuerdo? Estas son pues las emisiones que nos podemos encontrar en los sellos de esa época. ¿De acuerdo? Bien, España y Francia le dan la independencia a Marruecos. ¿Qué pasa con las emisiones? Bueno, pues que empiezan a aparecer en el año 56, os pongo ahí ya Reino de Marruecos, porque ya desde, como hemos comentado, desde abril ya es independiente todo el Reino de Marruecos, tanto la parte española como la francesa, pues tiene estas emisiones. Esta que veis aquí a la izquierda es la primera emisión como reino independiente para la antigua zona española, lo que luego se llama también en los catálogos, en el edificio sobre todo, la zona norte, ¿no? Como veis, bueno, pues ya se refleja, y por primera vez, la figura del rey de Mohamed V en el sello de 10 y en el sello de 80 céntimos. Y luego el resto de sellos lo que refleja son las realizaciones, algunas de las realizaciones de España en el protectorado, en este caso el puerto de Villa Sanjurjo, la Delegación de Cultura en Tetuán y la Escuela Técnica o Politécnica también de Tetuán. Como veis, estamos ante sellos que ya hace la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, ¿de acuerdo? Y están en consonancia con los diseños, los valores, los diseños, los colores y el trabajo en hueco grabado, que es muy común en los sellos españoles de esa época, ¿verdad? Si le quitamos la palabra Marruecos y la palabra en árabe Marruecos que pone debajo, pues podemos darnos cuenta que son sellos netamente españoles, ¿vale? Este que tenía a la derecha ya se hace a finales de año, de diciembre del 56, y es una serie de correo aéreo de 4 sellos que también aunque el avión, que es un Super Constellation, creo recordar, el avión tapa bastante el paisaje, son unas vistas aéreas de presas que hay en los ríos Lau, en el Gual Lau se llama ahora, el río Lau, y en el río Necor, ¿de acuerdo? Y es pues otra de las realizaciones españolas en Marruecos. Estas son, insisto, las 2 primeras emisiones de la zona norte como país independiente, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en la zona francesa? Ya en el Reino de Marruecos, en la antigua zona francesa. Pues exactamente lo mismo, que aparecen las primeras emisiones como reino independiente. ¿Cuáles son esas emisiones en la zona francesa? Pues estas 2 que tenéis. La primera, como veis, ya aparece pues Mohamed V, ¿de acuerdo? Mohamed V en una serie larga que podemos calificar, digo larga, son 7 valores, luego habrá más porque se sobrecargan, etcétera, pero es una serie que podemos, o yo por lo menos me gusta calificarla como serie de uso general o serie básica, ¿no? Veremos que luego que se utiliza de manera muy abundante. Y luego tenemos, como veis, abajo, bueno, pues una serie de 5 sellos, emitida también en ese año del 56, en la lucha contra el analfabetismo, ¿no? Bien, una campaña de alfabetización que hay en esa época. Como veis, ya se aparece, en una esquina aparece en pequeño el retrato del rey Mohamed V. Como veis, en esta emisión en España, en la zona española, casi todos los sellos lo que reflejan es las realizaciones españolas, y en la zona francesa ya está reflejando la idea del nuevo país, la idea en este caso de la monarquía bajo la figura de Mohamed V. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues ahora ¿qué tenemos? Yo creo que lo podéis ver ahí. Esta que tenéis aquí a la derecha es la emisión que acabamos de ver, la de la zona francesa de 1956. ¿Qué ocurre en la zona española?
hemos visto los sellos de 1956. Aquí tenéis lo que se emite en la zona española en 1957. Como veis, es una serie gemela de la francesa. Las diferencias pues son palpables. Marruecos en español, abajo Su Majestad Mohamed V, las cifras, el valor facial está en céntimos y en pesetas, ¿de acuerdo? Bueno, estas dos que tenéis abajo porque son sobrecargadas muy poco tiempo después. Y en la parte francesa, pues Magot, ¿no? En francés. Bueno, perdón, en la parte española tenéis la mención correos y en la parte francesa la mención postes. En francos, la moneda del protectorado francés, en francos, y abajo, bueno, pues Su Majestad Mohamed V. ¿Qué es lo que se pretende o pretenden las autoridades, tanto las españolas como la francesa? Pues lo que pretenden eso es ir unificando, digo, las autoridades francesas y españolas en realidad serían las nuevas autoridades marroquíes, ir unificando el reino también a través de los sellos de correo. ¿De acuerdo? Estas dos series van a dar lugar a unas curiosidades que vamos a ver luego, que también podrían ampliar el campo de estudio bastante. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre ese mismo año de 1957? Hemos visto la primera de las emisiones gemelas, ¿de acuerdo? Pues que tanto, insisto, la zona española como la zona francesa emiten estas tres series en las que vemos en la primera a Mohamed V, aniversario de la independencia, en la segunda al príncipe heredero Muley Hassan, y en la tercera a Mohamed V vestido con uniforme de comandante jefe de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes en el 30 aniversario, creo recordar, de su coronación. Como veis, las emisiones son gemelas y lo único que cambia, bueno, Marruecos arriba, Marot abajo, la leyenda en español, la leyenda en francés, pesetas arriba y francos abajo, ¿vale? Esto, ¿para qué sirve? Pues sirve para lo mismo que esa serie anterior. Seguimos unificando postalmente el reino independiente de Marruecos y se sigue, muy importante este detalle, se sigue, ¿cómo diríamos? Se sigue llevando a cabo esta unificación a través de la figura de la monarquía de Mohamed V y luego de su heredero, el que nosotros hemos conocido todos como Hassan II. ¿De acuerdo? Esto es lo que sigue, lo que ocurre en este primer año 56 de independencia y en el año 57, los dos primeros años de la independencia de Marruecos. Bien, ya hemos visto los sellos, ¿no? Sobre todo, como sabéis, he intentado hacer una especial incidencia en los sellos del protectorado español. ¿Cómo funciona? O sea, no tanto cómo funciona. ¿Qué hay? ¿Qué oficinas postales hay? ¿Dónde están? Etcétera. Pues ahí tenéis un mapa, que no es mío, es de nuestro buen amigo José María, de Rusadir, y que aparece en su libro, que como sabéis, el estudio de Afinés número 15 lo tenemos en prensa, y veis las administraciones de correo y las carterías del año 42 de lo que él llama la red postal del correo jaliciano, o sea, del correo español en el protectorado. Como veis, con base en Tetuán, ¿de acuerdo? Y luego con administraciones en las principales ciudades, Nador, Villasanjurjo, Arcila, Larache, Saúl, etcétera. Y luego, bueno, pues lo que se llamaba entonces las carterías urbanas y las carterías rurales. Luego veis abajo, anotado abajo, en la zona sur del protectorado, esta que hemos hablado, pegada a lo que luego fue el Sáhara español, pues estaban las oficinas de Cabo Jub y de Tantán. He puesto esta del año 42 porque no he podido localizar todavía, no solamente localizar, sino confeccionar, mejor dicho, un mapa de cómo era la situación en el año 56. Pero creo que son muy pocos años antes, son 14 años antes, pero creo que este mapa nos puede ayudar bastante, ¿de acuerdo? Pues esta es la red postal, como veis, es una red postal amplia, insisto, hay unas 40 oficinas en el protectorado, hay unas 40 oficinas y, bueno, están distribuidas a través tanto de las principales poblaciones como de otras poblaciones, normalmente caso de Monte Arruy, caso de Inzoren, caso de Celuán, Dardriu, Llano Amarillo, Bastaza, Mexerá, etcétera, están Ergaya, etcétera, las oficinas están centradas en sitios donde hay destacamentos
puestos militares, fuerzas militares españolas, ¿de acuerdo? Esto José María nos lo explicaría muchísimo mejor, por supuesto, con mucho más datos, ¿de acuerdo? Pues esta es la red postal que nos podemos encontrar cuando Marruecos va a acceder a su independencia. ¿Qué tenemos en el correo? ¿Qué es lo que tenemos en el correo, en el protectorado en Marruecos? Bueno, pues lo que tenemos es que el correo funciona exactamente igual que el correo español. Insisto en lo de que es un calco, ¿no? Y voy a ir comentando las piezas. La primera, la que tenéis a la izquierda, como veis, es una reclamación de un giro postal. Y es una reclamación de un giro postal que hace el Club Atlético de Tetuán, que es un club de fútbol. Por cierto, el único club de fútbol del protectorado que llegó a jugar en esos años en la primera división del fútbol español. Y es, como veis, una reclamación sobre un giro postal que, por lo que se ve, no ha llegado. Y se dirige, bueno, pues a Puerto de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria. Como veis, es en la zona de arriba, donde se dice depositado por y el domicilio, pues da igual que ponga Club Atlético de Tetuán, podría haber puesto Club Deportivo de León, por ejemplo, ¿no? Como veis, la zona del protectorado español y la zona... y el resto del territorio español, del territorio nacional, son a todos los efectos una misma zona común, una misma zona postal, ¿de acuerdo? Luego tenéis, bueno, esta que tenéis aquí, la pieza del centro, como veis, pues una pieza de correo oficial de la zona del protectorado español en Marruecos. Lo veis arriba con el membrete, servicio de correo. En este caso, algunos ya me imagino que se habrá dado cuenta, veis que la carta tiene una faja de cierre y un sello que no se ve muy bien, aludiendo a ese cierre. Esto tiene que ver porque seguramente esto era el destinatario, por cierto, era una persona, un filatelista de aquí, muy conocido de aquí de Ceuta, ya fallecido, por cierto, y estoy seguro que lo que llevaba en su interior eran sellos de correo. Por eso está abierto y tiene puesto el sello, creo que se llamaba en esa época la oficina de exportación filatélica. Por eso veis ese cierre de banda. Todo por el tema de derechos aduaneros, como sabéis, etcétera, etcétera. Bueno, tenéis otra pieza abajo, como veis, pues sigue con la tónica habitual, el correo jalisciano, el correo del protectorado, con la tónica habitual. Es una franquicia que va de Tetuán a Larache, en este caso muy curiosa porque es de la representación que tenía en Tetuán lo que era el gobierno del África Occidental Española, o sea, el gobierno de lo que es luego hemos conocido como Sáhara Español, ¿de acuerdo? Sáhara Español, IFNI, etcétera, se le llama África Occidental Española y tenía una representación en Tetuán, ¿de acuerdo? Luego, pues a la derecha, pues tenéis, a la derecha arriba tenéis una carta que va de Tetuán, del Banco de España, que tenía sucursal en Tetuán, a la sucursal del Banco de España de Valencia. Como veis, está tasada con una marca de tasa de la época, T, y luego 80 céntimos de forma manuscrita. Como veis, pues la misma manera de tasar las cartas, bueno, en fin, el mismo tema que si hubiera esa carta, en vez de salir de Tetuán, hubiera salido, por ejemplo, de La Coruña. Y luego abajo, a la derecha, os he puesto, bueno, pues para recordar, aunque luego lo vamos a ver un poco más extensamente, bueno, que el correo español pues disponía, insisto, de una oficina en Tánger, en esa época ya disponía de una oficina y de una sucursal en la misma ciudad de Tánger. Y como veis, pues utiliza, bueno, pues el fechador puente normal español con la palabra Tánger y el número 74 que le correspondió en una época, le correspondió como numeración. ¿De acuerdo? Veis que, bueno, esto es cómo funcionaba el correo en el protectorado en aquellos años, ¿vale? Aparte de esto, de la correspondencia normal, ¿qué es lo que había? Pues como veis, aquí os pongo más cosas. El correo del protectorado pues emite sus aerogramas, como veis. A la derecha tenéis un sobre primer día. En este caso, muy curioso porque si os dais cuenta, son series protuberculosos. La misma serie, entre comillas, digo de lo de la misma, que aparece en España. Lo único que, lógicamente, a ser territorio de mayoría musulmana, pues la Cruz de Lorena, de lo que era entonces el patronato antituberculoso, se sustituye por esa
cruz, entre comillas, con las dos medias lunas, ¿de acuerdo? Como veis, pues es lo mismo, pues una emisión protuberculoso como era habitual en esa época en España. A la derecha tenéis, bueno, pues una correspondencia, a la izquierda abajo, con la correspondencia de un banco, con la correspondencia normal y corriente, en este caso franqueada como papeles de negocio, sale de Tetuán y es correo interior de Tetuán, como veis, es una cosa normal, y luego también emite el correo jalisciano, el correo del protectorado, pues emite tarjetas enteropostales, en este caso también siempre de la mano de las pinturas de Mariano Bertucci. Como veis, esto es pues lo que está haciendo el correo, lo que hace el correo del protectorado en esos años que van del 55, perdón, de los años 50 a la independencia de Marruecos. Perdón. ¿Qué ocurre cuando empiezan cuando empieza perdón, a andar su propio camino en la zona norte del nuevo reino de Marruecos, la zona española? Pues que empiezan a ocurrir dos cosas. Una muy curiosa, que es os recuerdo que España le concede la independencia en abril del 56, una cosa que es que se siguen usando los sellos del protectorado antes de la emisión. Os recuerdo que pasa un tiempo entre la independencia, la primera emisión de sellos de la zona norte, de la zona española. Claro, esto no es que ya estuvieran preparados unos sellos y al día siguiente de la independencia empecemos a utilizar empiecen a utilizar otros sellos. No, no, simplemente, pues, como veis por la postal de abajo, que va dirigida a Alemania, que está fechada y matasellada en Tetuán el 17 de mayo, ya un mes y pico después de la concesión de la independencia, 2 meses y pico después de la concesión de la independencia por parte de Francia y un mes y pico de la concesión de la independencia por parte de España a su zona norte de Marruecos. Como veis, pues se siguen utilizando. Vale, ¿qué es lo que ocurre también aquí? Si os dais cuenta, en los matasellos empieza a dejar de aparecer la mención protectorado y español. Veis aquí el de la derecha arriba, pone Castillejos, y luego veis que pone la mención Protect y debajo del puente español, aunque aquí no se ve muy bien. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues que se raspa, se quita, se eliminan esas letras y empieza a aparecer solamente pues lo que leéis en los dos matasellos de la izquierda. Como veis, pone Alcazarquivir, Marruecos, ya no hay referencia ni a España ni al protectorado, o Tetuán, Marruecos, tampoco hay referencia al protectorado. Como veis, estas son cartas normales, correspondencia familiar, correspondencia comercial, ¿de acuerdo? Eso por un lado. ¿Veis esta curiosa viñeta? No tengo ni idea, por lo que se ve es el primer centenario del Banco de Bilbao y se utiliza en la sucursal de Tetuán. Me imagino, los que conocéis el mundo de las viñetas, me imagino que también se utilizaría esta viñeta tan historiada en la península, en otras sucursales del Banco de Bilbao. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Bueno, pues empieza a ocurrir lo que yo he llamado franqueos mixtos, porque si os dais cuenta, en la carta superior, la que está matasellada en Alcazarquivir, tenemos un sello ya del Marruecos independiente con la figura de Mohamed V, pero al lado tenemos el sello de 10 céntimos del año 1953, todavía zona española del protectorado, que aquí en este caso actúa como valor complementario. Como veis, son franqueos mixtos. Igual ocurre en la carta de abajo, la del Banco de Bilbao. Ahí tenéis el sello de 50 céntimos de Marruecos, ya hecho en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y el complemento de franqueo con un franqueo anterior, vamos a llamarle así, anterior, que es de la zona del protectorado. Vuelve a ocurrir lo mismo en la carta de la zona izquierda, de la zona derecha, la parte superior, y en este caso el sello de Mohamed V va acompañado de 2 sellos de 10 céntimos del protectorado. ¿Veis esta curiosidad que ocurre, ¿no? ¿De acuerdo? Insisto y recapitulo, se siguen utilizando los sellos del correo español en Marruecos, por supuesto, porque no estaba previsto, y cuando empiezan a ser emitidos los nuevos sellos, ya con
como zona independiente, siempre en valor en peseta, acordémonos, siempre en valor en peseta, pues no hay ningún problema en que se utilicen otros sellos que habían sido, digamos, de otra época, en este caso de la época del protectorado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en la zona francesa? Pues ocurre exactamente lo mismo. Aquí os he puesto ya de Tetuán, fijaros ya que ya cambian los matasellos, ya el matasello es el típico fechador manual francés o de tipo francés, y aquí lo veis en la carta de la derecha, esta tan bonita historiada de pintura góngora de Tetuán, pues ya aparecen los sellos del Reino de Marruecos, en este caso Mohamed V, ¿vale? Y luego, y otro sello ya, que no recuerdo ahora mismo de qué, de la UNESCO, del año 58, en la que aparece ya la mención en francés Reino de Marruecos, Royaume du Maroc, con la figura de Mohamed V, pero el sello de la derecha, el de 40 francos, pues ese es un sello del protectorado, ¿de acuerdo? Se siguen, como veis, utilizando, ocurre igual que en el caso español. En la carta de la derecha, pues ocurre exactamente lo mismo. El sello de la derecha del todo, el verde, de 75 francos, es un sello del protectorado francés. Sin embargo, el sello azul de la derecha, con una imagen del rey Mohamed V a caballo, es ya del reino de Marruecos. ¿De acuerdo? Es pues, simplemente pues, seguir utilizando hasta su final, hasta su agotamiento final, pues todos estos sellos, tanto en la parte española como en la parte francesa, que estaban a disposición de los usuarios en las oficinas. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a otro momento muy, muy importante, que es el 15 de febrero del 58, os lo he comentado antes, es la retirada de la peseta, este es el último día de circulación de la peseta y su sustitución por el franco en la zona norte de Marruecos. Como ya veis, bueno, en este sobre filatélico, que es de los pocos filatélicos que eso, bueno, pues se intentó o se conmemoró pues, el último día de circulación de la peseta en el reino de Marruecos. Aquí a la derecha os he puesto un poco, bueno, el tema. En el año 56, como sabéis, se da la independencia, ¿de acuerdo? Y en la zona española hasta el año 58, hasta el día 15 de febrero, pues está en vigor la peseta, ¿de acuerdo? En la zona francesa, del 56 al 60, a 1960, está en vigor el franco, ¿de acuerdo? En 1958, como insisto, se retira la peseta y se continúa el franco en todo Marruecos, la moneda francesa. En 1960, Marruecos vuelve a emitir, mejor dicho, moneda propia y emite las primeras monedas de dirham, que es la unidad monetaria incluso actual de Marruecos. Y hasta el año 1974 permanecen las monedas y billetes en francos franceses hasta el año 74 cuando son retirados. Por lo que veis, por lo que os comento aquí, pues durante muchos años el dirham y el franco francés pues tuvieron plena circulación en Marruecos. Una cosa muy curiosa de este tema es que todavía hay mucha gente mayor en Marruecos, aquí cerca de Ceuta, en lo que es la zona norte, que habla en francos, ¿vale? Todavía habla en francos, siempre creo que era un dirham 100 francos, antiguos, etcétera, y habla siempre en francos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy importante, porque la retirada de la peseta, ¿qué va a llevar? Bueno, la retirada de la peseta lo que lleva, fijaros, por cierto, muy curioso, es este sello sobrecargado, si os dais cuenta, es el sobrecargado con 15 céntimos en color rojo, es el sello de la primera emisión española, perdón, de la primera emisión para la zona norte de Marruecos por parte española, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los sellos en peseta, en teoría, no sirven ya para nada. ¿Por qué? Bueno, porque la peseta ha dejado de circular en Marruecos. Pero bueno, aunque yo diga esto, no va a ser así. No va a ser así porque, bueno, esto es como todo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un uso de sello con valor facial en peseta después de la retirada. Como veis aquí, el 15 de abril, la carta de la derecha, de la izquierda, perdón, el 15 de abril del 58, 2 meses justo después de que se retirara
la circulación de la peseta, bueno, pues el Banco Español de Crédito de Tetuán sigue utilizando, la oficina de allí, sigue utilizando el franqueo de la zona norte de Marruecos. El Mohamed V, el sultán, el rey ya vestido con uniforme de las Fuerzas Armadas, y el valor de 3,40 pesetas con el Constellation sobrevolando el río. Como veis, esto pasa 2 meses después. Pero vamos, no nos vayamos más tan cerca. Fijaros, el 1 de julio del 58 no se ve muy bien, pero sí, luego sí se aprecia bastante bien el matasello de Ceuta, que es el matasello que he puesto en el reverso. Pues como veis, el 1 de julio, ahí lo tenemos, un sello del sultán de 3 pesetas de la antigua zona española. Se sigue utilizando, ¿de acuerdo? Como veis, se siguen utilizando. Estas son cosas que habría que investigar y llegar hasta donde se pudiera para conocer cómo funciona esto. Os he puesto el este de Ceuta, el matasello de Ceuta, porque esto ocurre una cosa muy curiosa, que es que, si veis, el día 1 de julio está en Tetuán y llega a Ceuta, no sé si lo apreciáis bien, yo que tengo la pieza en mi colección, pues se aprecia perfectamente, y el día 2 de julio está ya en Ceuta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que durante estos años, después de la independencia, el intercambio de sacas diario que había durante todo el protectorado, diario, insisto, entre Ceuta y Tetuán, que había incluso varias veces, en ciertas épocas, varias veces al día, pues se sigue intercambiando la correspondencia, como veis. Sale de Tetuán el día 1 y el día 2 ya está en Ceuta. Como veis, esto también es otro campo para investigar, por supuesto. Como veis, las rutas postales siguen siendo las mismas y el intercambio de sacas postales sigue siendo diario y directamente, ¿de acuerdo? Esto cambiará, lógicamente, al cabo de los años, pero es otra faceta también para investigar, ¿de acuerdo? Hemos dicho, bueno, que se sustituyen los sellos con valor facial en pesetas, ¿no? Bien, pero también lo que va a empezar a sustituirse, pues son los matasellos. Fijaros qué cosa más curiosa que tenéis en la pieza de la derecha, perdón, de la izquierda, hoy estoy un poco disléxico, la pieza de la izquierda, la pieza que sale de la compañía Oxígeno Marroquí, Sociedad Anónima, va franqueada, estamos ya en marzo del 58, con un sello de 15 francos, veis arriba la mención en francés, Magot, y el matasello es de Tetuán, pero el de Tetuán, Marruecos, digamos, de toda la vida nuestro, de nuestra zona del protectorado. Pero es que fijaros qué curiosidad. El 23 del 5, o sea, 2 meses después, ya tenemos, con el mismo sello también, del mismo valor de 15 céntimos, tenemos el matasello ya de Tetuán, ¿de acuerdo? Pero el de Tetuán, insisto, el del formato francés, ¿no? Formato francés, como veis, se sustituye, se va sustituyendo, y eso ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Se va sustituyendo en lo que yo llamo una marroquinización y un afrancesamiento del correo de la zona norte, lógicamente. Aquí ya lo veis, ¿no? En la siguiente, es este, sí. En la siguiente también el mismo sello de 15 francos, perdón, ya en mayo del 59, fijaros, en la carta de la derecha, en mayo del 59, pues ya plenamente en uso este fechador, que aquí lo vemos casi nuevo, me refiero al de Tetuán, tipo francés, que aquí lo vemos casi nuevo en la pieza del centro. Como veis, pues bueno, ya empieza a cambiar todo el entramado del matasellado. Esto ocurre en Tetuán y en todas las ciudades del norte de la antigua zona española, ¿de acuerdo? Os he puesto esto porque es otra de las vías en las que yo creo que deberíamos, los que estamos interesados en esto y tal, deberíamos investigar. Perdón. Es ni más ni menos pues que lo que os he comentado antes, la presencia del ejército de España en Marruecos después de la independencia del reino de Marruecos, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto varias piezas, las explico, bueno, son piezas normales, piezas en franquicia, seguramente algunas más que en franquicia por correo, puede que alguna de ellas sea en franquicia, pero llevada a mano, llevada por un estafetero, por lo que se llamaba en el ejército el estafeta, ¿no? O el cartero, también se le llamaba, ¿no?
etcétera. Y como veis, pues van dirigidas todas al jefe del ejército de España en Marruecos. De acuerdo, van a Ceuta porque el jefe del ejército de España en Marruecos tenía su residencia y el mando lo tenía sito aquí en Ceuta, ¿de acuerdo? Esto sería muy interesante de investigar porque durante, como veis, del año 56 al 61, durante más de 5 años, las tropas permanecen, insisto, en la zona norte de Marruecos y necesitan comunicarse, necesitan el correo, ¿no? O sea, vemos cómo pues, ya con el reino de Marruecos independiente, pues sigue habiendo unas comunicaciones postales propias, en este caso del ejército de España en Marruecos. Se le llama primero ejército de España en Marruecos y después se le cambia por ejército de España en el norte de África, ¿de acuerdo? Y os pongo una carta muy sencilla, no sé si os dais cuenta, se ve bien, es del 25 de mayo del 56, ¿de acuerdo? Hace un mes y medio, un mes y poco aproximadamente, que se le ha dado la independencia a la zona norte, y la carta va dirigida de Ceuta, y fijaros que va al regimiento 54, a la Telata. El regimiento 54 que se anota ahí es el regimiento de infantería de Ceuta número 54 y Telata, que es Telata de Ángera, es una posición militar que está aquí arriba de Ceuta, está muy cercana a Ceuta. Como veis, bueno, pues este señor ya era Marruecos independiente, pero este soldado, este militar, permanece con su regimiento en lo que es territorio marroquí. Como veis, insisto en que esto es tanto la correspondencia oficial del ejército como la correspondencia particular, creo que es una faceta muy importante para investigar, ¿de acuerdo? Y ya estoy terminando. He dejado para el final pues las oficinas del correo y del telégrafo español en Tánger. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que os acordáis que Tánger tarda un poco más en integrarse en el Reino de Marruecos. El régimen internacional de Tánger se acaba el 1 de enero del 57, pero también, eso se me ha olvidado comentarlo antes, el régimen fiscal, no ya el internacional, el régimen fiscal que tenía Tánger dura unos años más, ¿de acuerdo? Dura unos años más, etcétera, y entonces, bueno, esa, desde mi punto de vista, es una de las razones por la que sigue permaneciendo el correo español allí. También es una razón de prestigio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que allí tenemos nuestra oficina, la oficina del correo español en Tánger. Veis arriba con el fechador tipo puente, Tánger, en este caso con el número 57, que es una numeración que le corresponde posteriormente. Y luego en la carta de abajo veis cómo se anota sucursal Correos Tánger, ¿vale? Es de la oficina sucursal, ¿de acuerdo? Y luego, pues, al lado os he puesto dos curiosidades, desde un punto de vista muy curioso, que son dos recibos de telegrama del telégrafo español en Tánger. Fijaros, ¿vale? Matasellado. Los sellos, entre comillas, los sellos son los curiosos estos de huérfanos del telégrafo español. Y están matasellados, ¿lo veis? Con el matasello telégrafo español Tánger, en este caso numerado con el número 3, y el otro no lo veo bien. En el original lo veré mejor. ¿De acuerdo? Esta oficina, ¿qué es lo que ocurre? Pues esta oficina en el año 58 cierra, como os he comentado antes. ¿Cuándo cierra? Pues cierra 12 o 13 días después de que se retire la peseta del Reino de Marruecos. Ya no tiene sentido de que siguiera existiendo un correo español en un país soberano, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cierra, como he dicho, el último día de mes, el 28 de febrero de 1958, un correo español en la última oficina del correo español en Marruecos, un correo del que tenemos referencia desde el siglo XVIII, ¿vale? Del intercambio de correspondencia entre Marruecos y España desde el siglo XVIII. Es el último correo también extranjero en cerrar. El correo británico, el British Post Office, había cerrado en Tánger el año anterior, 1957. Y se cierra la oficina y se cierra otro capítulo de la historia postal de España en Marruecos. ¿Qué queda en Marruecos? Pues como veis a la derecha, en esta carta con este rodillo de Tánger principal, de la oficina de Tánger principal, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues nada, que
la única oficina que queda es Tánger, insisto, Tánger principal, y luego tiempo después aparecen las primeras sucursales del correo marroquí. Aquí la tenéis ya, con un rodillo Tánger y un sello pues, de Mohamed V de estos que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros, y me refiero a los coleccionistas, de recuerdo de Tánger? Bueno, pues Tánger va a seguir existiendo en el recuerdo de la filatelia española por el ambulante marítimo Algeciras-Tánger y Tánger-Algeciras, que veis en la parte derecha inferior. Pues ese ambulante permanecerá hasta los años, yo lo tengo referenciado hasta el año 1970, pero seguramente permanecería hasta mediados de los 70, que es cuando empiezan a desaparecer los ambulantes marítimos en España. En este caso, pues ahí lo tenéis, el matasellado, va dirigido a Inglaterra, el 22 de diciembre del año 61. Ese es pues el pequeño recuerdo, entre comillas, ¿no? de la mención de la palabra Tánger en este caso ya en el correo español. ¿De acuerdo? Y nada, pues hasta aquí ha sido todo. Yo espero daros las gracias, ¿no? Espero no haber hablado muy rápido y espero que os haya gustado. Bueno, ya me contaréis, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y como siempre nos lo haces ameno y entretenido. Llevas hablando prácticamente una hora y bueno, pues se ha pasado en un momento. Yo quería hacerte una consulta. Cuando has hablado de la marroquinización y afrancesamiento del correo del norte de Marruecos, del correo español, sí. Si esa marroquinización supuso el cierre de edificios y el despido de funcionarios o absorbió esos edificios y esos funcionarios el propio correo. Te pongo ejemplo. La oficina principal del correo de Tetuán, la oficina de la zona del protectorado, cita la plaza Muley el Medi, bueno, la plaza Primo, como la conocemos los de esta zona de aquí, en Tetuán, sigue siendo la oficina principal del correo marroquí en Tetuán, ¿vale? Se absorben, el correo, el nuevo correo independiente va absorbiendo esa oficina. Recordarás que he comentado antes que los funcionarios de todos los niveles, igual que los militares se quedan en Marruecos, los funcionarios de todos los niveles que quisieron permanecieron en sus puestos en Marruecos, siendo sustituidos a lo largo de los años. Hay funcionarios que se jubilan ya como funcionarios del Reino de Marruecos, ¿vale? Son funcionarios españoles que siguen trabajando ahí. Lo que pasa es que, claro, como ya hay una independencia, empiezan a pedir destino a otras localidades de la península, etcétera. Eso que ocurre para todos los funcionarios, ocurre también para los funcionarios y empleados del correo, ¿de acuerdo? Esa marroquinización y afrancesamiento, sobre todo se ve en los matasellos y en los sellos de los matasellos se ve muy bien, se realiza, pero manteniendo a los funcionarios en sus puestos. Le ocurre igual al protectorado francés, ¿de acuerdo? Insisto que se van muchísimo, además se les da una ayuda a los que se van, porque claro, son gente que incluso estaba afincada ya en el protectorado español. A esos funcionarios o a los militares, es que se les da la ayuda incluso a los no funcionarios, no militares, etcétera. Bueno, las ayudas que se podían dar en la España de la mitad de los 50, ¿de acuerdo? Pero insisto que la oficina del correo español en Larache, la oficina principal, por cierto, muy bonita arquitectónicamente, es la oficina principal del correo marroquí en Larache hoy en día. Es así, ¿vale? Los inmuebles, todo, el material, todo pasa a través de unos acuerdos y mediante la oportuna indemnización, entre comillas, lo de indemnización, van pasando al gobierno marroquí. Muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna pregunta para...? Yo me tengo que ir ya en un minuto porque todavía estoy trabajando, pero Eduardo, gracias por compartirlo con nosotros. La verdad que aprender historia a través de filatelia es una de las cosas que nos mantiene a todos aquí y este tipo de conferencias son fenomenales. Así que gracias, Jaume, de verdad. Yo espero que, ya te digo, no haberme hecho muy pesado y que os haya gustado, aunque yo sé que he dejado muchos puntos sin tocar, porque es que los tengo aquí anotados, es que no he querido alargarme más, los tengo aquí anotados por dónde podrían ir los tiros, tema de tarifas pre y post independencia, rutas postales, el correo del ejército español en Marruecos.
etcétera, ¿no? Y todo es eso, todo es historia y todo es correo y todo es historia postal, etcétera, etcétera. Esperemos tener continuidad con nuestros ciclos durante muchos años y ya sabes que siempre habrá un buen momento para que nos expongas cosas. Exacto, un abrazo. Un abrazo, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo me uno a la felicitación de Jaume y me ha encantado, entre otras cosas, porque empieza la historia en 1955, que es el año en el que yo nací. Y Mira, pues me alegro, teniendo me en cuenta alegro, además Luis, que nací al otro lado de Ceuta, Ajá, es verdad. en Melilla, pues es una historia que me toca muy de cerca y Que te que toca recuerdo de mis Además, años tú de allí infancia. en Melilla, tus familiares hablarían de la zona, de la zona, de la zona, de la zona, que era como se le llamaba, sobre todo Claro. allí, en aquella Ajá, parte, y como se... mi mejor amigo de infancia había nacido en Shawen, porque claro, en la zona. el Sí. padre era militar y Ujú. había estado destinado en Shawen hasta el 50 y tanto. Sí, sí, yo incluso, claro, te lo comento porque yo incluso, mi cuñado, el hermano mayor de mi mujer, nació en Tetuán. O sea, es que era lo más normal, porque la familia estaba allí en Tetuán. Mi suegro también estaba, en el para descanse, estaba destinado allí en Tetuán. Y nació en Tetuán, quiero decir, aquí es lo más normal. O sea, bueno, tú lo sabes, ¿no? En esa, y más en esa época en la que tú te estás refiriendo, que era de lo más normal. Las relaciones también eran de otra manera, como tú sabes, en fin, eran otros países, otras historias y otras. Pero sí, sí, efectivamente, había una gran unión, entre comillas también, tanto con Ceuta como con Melilla, como con Tánger, como con toda la zona del protectorado. No te oigo. El micrófono, Luis. Estoy con la tecla de espacio para no dejar abierto. No, decía que aún no había dado tiempo en esos años, años 60, principios de los 60, no había dado tiempo a poner fronteras, ni a poner alambradas, sí, ni a crear muros, ni concertinas, ni historias. Por lo tanto, nada, no. La permeabilidad era absoluta. Yo recuerdo de niño hacer excursiones, pues entrando sí. por los bosques que conectaban Melilla con Marruecos. Había un puesto allí de Mejane, pero sí, que te saludaban como si fueras amigo de toda la vida, de toda y la por vida. allí deambulaba todo el mundo. Por lo tanto, fueron años de una permeabilidad absoluta. Total. Sí, y todos los edificios públicos de Marruecos fueron reaprovechados por la administración que nacía. Antes, cuando me ha preguntado Julián, el tema, se me ha olvidado decirle, no solamente los edificios de correo, todos los edificios públicos que construye España en el protectorado, digo que construye porque Marruecos, cuando empieza el protectorado, no era una nación desarrollada para eso, y todo, la delegación de cultura de Tetuán sigue siendo la delegación de cultura del Reino de Marruecos en Tetuán. Pues me estoy acordando de muchas cosas. La aduana, el edificio de la aduana de Castillejo, es el mismo edificio de la aduana de... y sigue funcionando como aduana. Yo recuerdo todo eso, pero trasladado a mi zona, en el caso de Nador. La ciudad de Nador mantuvo prácticamente toda la estructura que había mantenido durante el protectorado, la mantuvo durante años y años. Pero muy avanzados los 60, prácticamente no había ninguna diferencia de zonas. Yo recuerdo la frontera de Ceuta con Marruecos, que entonces nosotros ya no pasábamos, cuando estoy hablando primero de los 70, la frontera era una barrera en mitad de la carretera, una zona neutral y unos 100, no me acuerdo exactamente cuántos metros serían, pero imaginaros que 100 o 150 metros más para allá seguía la carretera. Por cierto, la misma carretera que duró hasta avanzados los años 80, construida por España muy poco antes de digo reformada, más que construida, ya estaba reformada, estaba el puesto marroquí. O sea, eso que se ve en las películas de una garita, bueno, que era así, pues eso era la frontera de España con Marruecos hasta, ya digo, yo la he conocido hasta los años primeros de los años 70. Que así era. Bueno, es que yo creo que era así en todo el mundo, ¿no? Un palo, una garita, un carabinero o un policía, etc. Y ya está. Y poco más. ¿Alguna intervención más?
Bueno, pues nada, la semana que viene os esperamos de nuevo. Muchas gracias por asistir y la semana que viene os esperamos de nuevo, que Juan Antonio Yacer, aquí presente, nos hablará de algún tema valenciano seguramente interesante y maravilloso. Os esperamos el miércoles que viene a la misma hora, a las 8 de la tarde, y bueno, pues que paséis una feliz semana. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Venga, nos vemos. Un abrazo a todos. Abrazo.